Cuando era un niño, no había mucho que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que ellos comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias en nuestra villa. Mi madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas y madre se quedaba despierta toda la noche para cuidarlas. Cuando las gallinas se convirtieron en poco más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas que madre había preparado para nosotros, ella nos mandó a mí y a 2 de mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos. Hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no había nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizá debía ir a la costa y venderle el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados ebrios, pero que eran bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que madre me podía heredar. Yo no quería perderlo. Tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba, y era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía mucho miedo, y cuando madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla, mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta y la hirvió usando la nieve virgen de la noche anterior. Y el día siguiente llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermanito pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales: estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. El pequeño Albert hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho, y recé silenciosamente para que ella lograra repararlo. Madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día en que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca, a 3 días más o menos. Nos prometió: 3 días y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Todos aplaudimos de alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extraño para nosotros.
Madre dijo que todos debían ayudarme a buscar cosas hermosas, con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente, nos dio a todos un pedazo de caucho de suela de sus zapatos para que lo masticáramos, y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida, y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroscamos pedazos de cordel a través de las herraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado e incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa. En mi búsqueda desesperada de comida, irrumpí por la puerta de entrada y encontré a Madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas y expectantes en sus rostros, mientras Madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva, sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pasaba lo mismo con la salud de Madre. Cada día nuevo la desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda, mientras Madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida fue la noche que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad, en realidad, había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que Madre hubiera comido algo en todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando Madre emergió de su habitación, le pregunté que qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Después de esto, nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizá la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado y tenía demasiada hambre. Pero Madre murió hace unos días y en la muerte me encomendó la verdad. De su inventario de míseras posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía más que un reloj de bolsillo roto y brillante. Quizá Madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón, su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín, la carne gris, excesivamente condimentada, y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba.
volviéndose más punzante día con día. Madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con cual recordarla, ninguna reliquia de la familia que pudiera legarle a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no le puedo dejar a mis hijos. No porque el vidrio esté roto, no porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj, porque es una maldición que debo soportar. Pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea. La Segunda Guerra Mundial es un tema fascinante, ya que está lleno de misterios, leyendas y sobre todo teorías acerca de este acontecimiento atroz de la historia humana. Esconde una gran cantidad de horrores que están destinados a perturbar a cualquiera que se atreva a adentrarse seriamente en el tema. Horrores que permanecen ocultos ante las cabezas de quienes creen que todo fue un horrible holocausto, pero hubo cosas más allá. Y ese más allá se concatena con misterios que hasta el día de hoy jamás fueron resueltos para dar culto a quienes lo sufrieron. Dentro de la Gran Segunda Guerra Mundial ocurrió una pequeña guerra entre Finlandia y la Unión Soviética. Esta fue la llamada Guerra del Invierno. Duró 3 meses. Los finlandeses ganaron. Los soviéticos intentaban invadir el país. Finlandia no era un sitio fácil, era sumamente difícil, ya que era un desierto helado en su mayor parte, una tundra bastante fría. Los soldados soviéticos estaban desesperados y habían sido reclutados por medios muy crueles. Eran campesinos y de entre ellos muchos eran niños. No tenían ningún entrenamiento militar. Por ello, el comandante soviético, que era alguien sumamente ambicioso, creyó que las advertencias que habían escuchado de parte de ciertos pobladores de que en los bosques había un monstruo horrible, fueron tomados como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses. La inteligencia del gobierno finlandés decía que en los bosques había un monstruo, algo horrible, y que durante años ninguno de esos pobladores se había atrevido a adentrarse en el bosque. Incluso preferían morir de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña en ese lugar. Los soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo en primer momento. Era porque el frío era terrible y no llevaban el equipamiento adecuado para protegerse del clima. En segunda instancia, era porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores que fue bastante exitosa. Pero todo sucedió cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia. Pero para hacerlo, no podía ir por la ruta principal, porque sería un suicidio, y la única opción era adentrarse en los bosques y cruzar ese lugar como pudiera. A partir de aquí, narraremos la historia desde el punto de vista de los finlandeses. El Departamento de Inteligencia finlandesa descubrió el secreto del coronel. Sabían que se estaban acercando con una armada de soldados para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con otro batallón dirigido por otro coronel, para así flanquear la ciudad. Pero ¿cómo se enteraron? ¿Será porque algún soldado soviético desertó y reveló información? Pues no fue así. Lo descubrieron porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque. De ahí, dedujeron todo. Pero lo que preocupó a los finlandeses no fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado si ese batallón llegaba a la ciudad. Lo que les preocupó fue el estado en que estaban los cuerpos.
Decir simplemente que eran cadáveres es muy poco. Más bien, era una total carnicería de horror con mutilaciones. Los cuerpos se encontraban desollados. Algo les había arrancado la piel en el lugar. Los soviéticos habían sido completamente masacrados. El ejército finlandés creó una vil mentira para no alarmar y acrecentar más el terror de los pobladores sobre las leyendas de los bosques. Se les dijo que los soviéticos estaban poco preparados, que se habían ido sin provisiones y que se habían matado entre sí después de un motín, en medio de la desesperación del hambre y el frío. Pero ¿saben una cosa? Lo que dijeron fue una mentira muy mal construida. Ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, no solo la manía, sino sencillamente la maldad de hacerle eso a otro ser humano. La foto que estás viendo fue tomada durante ese tiempo. El lugar es el campamento de los soldados soviéticos, una fotografía tomada por el ejército finlandés, y eso que vemos no es más que la piel de uno de los soldados que fueron mutilados en el bosque. Trabajo como chofer en una empresa. En realidad, mi trabajo no es muy pesado, pues me encargo de llevar y traer materiales pequeños. No trabajo como chofer de carga, así que mi horario laboral es durante el día. Pero en una ocasión, mi jefe me llamó a las 8 de la noche. Necesitábamos cubrir un pedido de emergencia y tenía que ir por tela para comenzar la producción. Como dije, era una emergencia, no importaba el horario, no era mucho problema, así que me fui en mi auto. Ya era muy tarde, pero no era la primera vez que manejaba a esas horas. El lugar quedaba un poco lejos. Prendí la radio para hacerme compañía y así manejé un buen rato hasta llegar a esa carretera. Una de esas que están desiertas, donde no hay mucho alumbrado. No venía ningún carro enfrente de mí. Fue en ese momento en que me di cuenta que no me había percatado antes de lo grande que era ese camino. Miré por el retrovisor y tampoco vi carro alguno. Volví a mirar y aquí fue cuando me pareció ver algo bastante raro. Era una silueta. Pareciera que venía corriendo algo, a una distancia alejada de mí. Corría en 4 patas. Parecía que tenía pelaje. Era de un color café. Me dije a mí mismo que tal vez era un animal del bosque. Sí, eso era lo más lógico. O al menos, era lo que yo quería creer. Volví a mirar, y ahora el animal estaba corriendo atrás de mi auto. Me asusté. En verdad me asusté. Así que pisé el acelerador. Pero para mi sorpresa, esa cosa mantenía mi paso. Supe que eso no era un animal común, pues no podía ser algo de este mundo. Nada podía correr a la misma velocidad a la que yo iba. Aceleré una vez más. Esta vez ya iba demasiado rápido. Y aún así, esa cosa seguía corriendo detrás de mi auto. Me asombré al ver que algo se acercaba. Y de reojo vi que eso corría a la altura de mi ventana. Sentí su mirada, me veía y corría a mi paso. No quise voltear, solamente aceleré y no sé cuánto tiempo pasó, pero esa cosa seguía mirándome. Sé que eso quería que yo lo volteara a ver y al notar que no lo haría, giró su cabeza enfrente. Se enfiló con mi auto y desapareció entre la negrura del camino. Nunca supe qué fue eso. Más adelante, pude ver en la orilla de la carretera un montón de cruces y entendí lo que le pasaba a aquellos que voltearon y supieron que era esa cosa de la carretera.